Kira. Te buscaré donde quiera que te escondas y te eliminaré. Yo soy la justicia. En la obra titulada La República, un tema bastante recurrente es la búsqueda de la justicia. Para el filósofo Platón, la justicia simboliza una serie de actos que sean capaces de permear el orden y a su vez esto conllevaría un equilibrio tanto social como individual. Según el filósofo, la justicia individual debe conformarse de tres partes: la razón, la irascible y la concupiscible. Esto para que la razón sea capaz de controlar lo irascible, y al lograr esto, la concupiscencia se haría cargo de nuestro actuar en el mundo. Al tener este equilibrio, el humano estaría actuando de manera justa, por ende, estaríamos desempeñando adecuadamente nuestros roles sociales, y esto crearía una sociedad ideal. Pero ¿qué pasa cuando las utopías son tergiversadas, cuando nuestro lente de percepción entre lo bueno y lo malo se distorsiona debido a la constante aparición de antítesis individuales, las cuales plantean ideologías de lo que la justicia debería representar? Estos son los mismos matices que presenta el conocimiento significante tanto para Light Yagami como el detective L. Hoy profundizaremos un concepto recurrente en una de las más polémicas series de anime que existen. Hoy abordaremos el sentido de la justicia en Death Note. Para aquellos que han visto esta monumental serie de anime, tendrán en claro que la misma serie no puede ser vista sin que los mismos espectadores elucubren un poco sobre la ética y el modus operandi de estos titánicos personajes. Tanto Kira como L exponen una visión personal sobre el sentido de lo que la palabra justicia significa para ellos. Para Kira, la justicia es un medio de imponer su propia moral y visión de un mundo ideal. Cuando encontró la Death Note, decide usarla para eliminar a los criminales, creyendo que eso hará del mundo un lugar mejor y libre de maldad. Desde su perspectiva, la justicia es eliminar a aquellos que considera indignos, con la finalidad de implementar un mundo donde solo existan personas rectas y pacíficas. Para él, la justicia se basa en el cumplimiento de leyes y normas, una búsqueda de la verdad sin transgredir los principios éticos. La justicia para él significa preservar el orden y proteger la vida humana, sin importar si la persona es culpable o inocente en términos morales. Él defiende que nadie tiene el derecho de decidir sobre la vida de los demás y percibe las acciones de Kira como una amenaza, tanto por sus asesinatos como por el control que quiere imponer en la sociedad mediante la intimidación. A pesar que los actos que comete Kira invita a pensar que pueden llegar a ser crueles y deshumanizantes, justifica un sentimiento colectivo en las personas que están cansadas de una tasa de inseguridad creciente. Es demasiado fácil poder empatizar con las ideas de Light en este momento histórico, basándonos en que el crimen siempre ha existido desde los inicios de la civilización. Sin embargo, es importante poner en tela de juicio un criterio muy popular del filósofo germánico Immanuel Kant y su teoría sobre el imperativo categórico, la cual consiste en determinar una acción como buena o mala independientemente de las motivaciones que le impulsen. En este sentido, la visión de L embona perfectamente, ya que para él, si asesinar a un individuo es incorrecto, entonces siempre lo será bajo cualquier circunstancia en la que pueda juzgarse. Si también es una verdad que a partir que Kira empezó a asesinar a aquellos que consideraba injustos para el mundo, la tasa de criminalidad disminuyó considerablemente, lo cual a su vez permitió que más civiles estuvieran a favor de su manera de hacer las cosas. Pero recordemos que los deseos de la satisfacción democrática no necesariamente reflejan las necesidades sociales. L prontamente dedujo que Kira podría ser un estudiante no solo porque los horarios en los que ejecutaba eran después de clases en Japón, sino también porque su sentido de la justicia era demasiado pueril. En este punto, volviendo a la definición kantiana del imperativo categórico, si Kira erradica a todos aquellos que infringen la ley, entonces solo quedará un solo criminal, el cual es el mismo Kira. Mismas palabras que Ryuk le hizo saber a Light en los primeros episodios. Aquí es donde comienza la paradoja del asesino, la cual plantea que si existen 10 asesinos y tú despojas a uno de ellos de su propia vida, la cantidad de asesinos disminuye o sigue siendo la misma. Un ejemplo extraído de la realidad es el tipo de operaciones en contra de los criminales que implementó Nayib Bukele en El Salvador, encerrando en una prisión a los grupos delictivos que abundan en la zona, haciendo de su país uno de los lugares más peligrosos de Latinoamérica. Pero después de este acto de encarcelamiento masivo, los índices de criminalidad se atenuaron y por
si no fuera suficiente, Bukele amenazó con privar a los reos de no ser alimentados si alguien del mismo grupo delictivo se atreviera a generar un caos en las calles como una especie de protesta. La verdadera pregunta, tanto en esta situación como en la serie de Death Note, es: ¿la delincuencia realmente se termina con medidas extremas? La respuesta es no, y es por eso que él considera que el sentido de justicia de Kira es insensato por dos motivos. La primera cuestión se debe a que no tiene ningún efecto significativo erradicar criminales si no entendemos cuáles fueron las causas contextuales que lo orillaron a volverse un criminal. Porque en un ejemplo bastante palpable para cualquiera hoy en día, el no tener dinero suficiente para sustentar las necesidades básicas ya es un factor predominante para entender a la pobreza como un subyacente de la delincuencia misma. Otro motivo sería que si la única manera de detener el crimen es ejerciendo con mano dura, paulatinamente las autoridades designadas empezarían a transgredir las leyes mismas, las cuales son atentar contra los derechos humanos, porque aunque no nos guste y tengamos un aberrante sentimiento aversivo hacia los delincuentes, siguen siendo personas, y al atentar contra estos derechos, la autoridad se vuelve a sí misma injusta. Él entendía cuál es la ética que debe seguir el mundo a pesar de la frustración colectiva que se vive hoy en día por este malestar social, porque a pesar de que podamos estar bien por un periodo de tiempo extenso, eventualmente el crimen volverá inclusive con más fuerza por el plazo de represión que tuvo. Así que aunque las medidas extremas puedan parecer la respuesta a los problemas que la civilización enfrenta, primeramente tenemos que atender las causas desde las condiciones materiales, encontrar modelos que puedan adaptarse a las necesidades de todos, tratando de mediar entre las disparidades que puedan presentarse y crear un organismo autónomo, independiente y ecléctico que permita adjudicar cada una de las necesidades para posteriormente transformarlas en reformas sociales, ya que como Sigmund Freud mencionaba, el ser humano es ambivalente, no es bueno o malo por naturaleza, sino que está influenciado por fuerzas del inconsciente. Entonces, si existe aunque sea una posibilidad de aspirar a la sociedad ideal que soñaba Platón, debemos actuar moralmente antes de que la misantropía y la deshumanización hacia nuestros congéneres sea la mejor opción para nuestro inconsciente colectivo.